A mí, la primera impresión que me produce, te digo, es de sorpresa. O sea, a mí me llama poderosamente la atención que eh, el discurso y la actitud del señor Vizcarra no corresponde a la realidad, ¿no? O sea, estamos en un país ya en una situación muy crítica y creo que nos vamos a una, eh, ya no solamente sanitaria, ¿no? Ahora la preocupación es económica y social. Va a dejar un país en escombros, y eso ya está en curso, ¿no? Entonces, hace un mes más o menos decían que iba a haber una caída de PBI por estimaciones del Fondo Monetario Internacional, más menos 12%, menos 12%. Hace una semana Roque Benavides estimaba, por los propios estudios que ellos tienen seguramente con sus entidades de investigación de estudio, que esto iba a menos 15%. Y hoy hemos escuchado al señor Vizcarra que dice, ¿no?, que calculan 20%. Entonces, eso es brutal, o sea, y este señor lo que dice es que, o sea, no le pide disculpas al país, no le pide perdón al país, lo único que dijo fue al comienzo, creo, un minuto de silencio. Pero este señor ha llevado, por un pésimo manejo de la pandemia, ¿no?, a una situación que yo recuerde, creo que ni en la época del terrorismo lo hemos vivido, sumamente grave, ¿no? Porque todos los eufemismos, toda la, ¿no?, los juegos de palabras que han usado en los últimos 15 días, los altos funcionarios, incluyendo al propio Vizcarra, sobre el manejo eh, falso, mentiroso, cínico de la crisis, ¿no? Porque los primeros 60 días el señor Vizcarra se ha pasado dando discursos y explicaciones todos los días al país. Y todos los días con cifras falsas, ¿no? Cifras falsas de infectados y cifras falsas de muertos. ¿Para qué? Para sentirse bien, para engañarle a la gente y para tener esos famosos resultados de encuesta que le daban, no bajaba del 80%, ¿no? 83, 85%. Era el mejor líder a nivel internacional, ¿no? Ustedes también habrán visto los rebotes, ¿no?, que venían de peruanos en el extranjero, de otros países. Decía, el Perú, ¿cómo maneja la crisis? De Guillermo Vizcarra, qué presidente tan eficiente, no tiene 85%, ha decretado la cuarentena y cosas por el estilo. Todo era maravilla y era mentira. Que las cifras estaban alteradas desde el primer día, a mí no me queda duda. O sea, yo no he tenido que esperar esto que eufemística y cínicamente Cateriano, la propia Pilar Massetti comienzan a hablar de, ¿no?, de desfase, de sinceramiento. Era mentira, era adulteración de cifras, ¿ya? Entonces, eso estaba claro desde el comienzo. ¿Y dónde está el elemento central del desastre de la gestión de la pandemia, Jorge? Está en que este señor juega para un lucimiento personal, ¿no? Para quedar bien con las encuestas, para quedar bien con los medios de comunicación que los tiene ahora comprados porque es el principal anunciante. Entonces, él crea un escenario, ¿no?, al típico estilo, pues, de los fake news y ¿no?, de la gran prensa y los grandes políticos corruptos americanos. Te fabrican escenarios, ¿no?, y te llenan de datos para convencerte y te ponen cantidad, te saturan de información y de imágenes para confundirte. Pero eso en una situación como esta no es posible sostener. Lo puedes hacer una semana, 2 semanas, ya 3 semanas,
Pero en la medida que esto no se puede detener, ¿no? Porque las mentiras y las trampas no detienen una cosa como esta, ¿no? Ellos pensaron que iba a pasar solo, en fin, cómo será su razonamiento, pues, ¿no? ¿Dónde está, te digo, el punto crítico, ¿ya? Que ha generado, que ha producido luego todo este crecimiento exponencial de muertos y de heridos? Está en haber hecho una cuarentena sin plan de contingencia, Jorge. O sea, ningún gestor, ningún político serio, responsable, menos un estadista, como un general en medio de la batalla, en medio de la guerra, no puede hacer una emergencia si antes no tiene un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de decretar la emergencia, yo tengo que tener un plan para decir, esta emergencia se decreta y yo sé cuántas raciones tengo que reportar a los pobres, a los hambrientos. ¿Ya? ¿Dónde están los focos más graves de infección para producir un cerco sanitario? ¿Ya? ¿Y qué tiempo necesito yo para una cuarentena real y efectiva donde le voy a garantizar a esa gente, ¿ya?, su canasta de víveres? De tal manera que yo le digo, no me sale de su casa, de su barrio, y no me sale. Porque yo le he puesto a cada familia, ¿no es cierto?, una canasta donde hay arroz, leche, atunes, etcétera. Esa es la condición para hacer una cuarentena. Pero este señor decreta la cuarentena, ¿no?, cuando da el 14 de marzo, ¿no?, lo de la emergencia, y la gente, Lima tiene un 40% de gente pobre, Jorge. Y acá toda esta gente se llena la boca de 70% de informales. Todos los días hablan. En cualquier escenario, para cualquier reunión, para cualquier problema, dicen, tenemos 70% informal. ¿Qué significa 70% informal? Que gente que no tiene, no solamente que no tiene estabilidad laboral, sino que no tiene ingresos, Jorge. Informal quiere decir que no depende de una entidad pública o privada con la cual él tiene un salario. Es totalmente informal. Trabaja en el pequeño taller, en su tienda, en su carretilla, ¿no? O si no, es el que vende caramelos, vende, ¿no?, en la calle. Entonces, si tú a esa persona le dices, oye, no puedes salir de tu casa 40, 30 días, 50 días, lo matas de hambre, si no le garantizas su bolsa de víveres, ¿eh? Entonces, eso fue lo que hizo este señor. Hace 15 días el señor Matuk, ¿qué es lo que ha dicho? Pues te digo, ellos mismos, ya no es que yo invente ni que esas acusaciones de la oposición, en fin. El señor Farouk Matik ha dicho que los bonos solamente llegaron al 30% de los necesitados, Jorge. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10, solamente 3 recibieron. Entonces, toda esa gente que ha salido al cuarto, al quinto, al 10º día, simplemente porque se moría de hambre. Entonces él tenía que optar, ¿no?, entre morirse de hambre o morirse de COVID, ¿no? Pero si no come, con seguridad se muere de hambre, ¿no? Pero si sale a la calle podrá sobrevivir, no está seguro que le va a dar COVID. Si le da, puede morir, pero ¿cómo puede curarse? Esa es la verdadera razón. Entonces yo no le he escuchado al señor Vizcarra en esta última intervención hablar nada de eso. ¿Eh? La única explicación es como la que ha hecho, la que hace Trump, ¿no? Una tontería, ¿no? Es decir, si no hubiéramos intervenido así, la cantidad de muertos y heridos sería mayor. Eso es lo que dice Trump. Trump dice, estamos muy bien. Y si no estuvieran y no hiciéramos lo que estamos haciendo, mayor sería la cantidad de muertos. Mentira. Trump es otro inútil e ineficaz, ignorante, que ha llevado, bueno, ahorita Estados Unidos tiene el primer lugar de la, ¿no?, en cantidad de muertos y de contagiados en el mundo, con 300 millones, ¿no? China tiene 1.400 millones, la India tiene 1.200 millones, ninguno tiene la cantidad que tiene Estados Unidos. Entonces, en nuestro país, y bueno, estamos ya entre los primeros lugares, ¿no?, de cantidad de muertos, con una población de 30 millones. Imagínate.
en América Latina, ¿no es cierto? Brasil tiene 200, ¿no? Argentina tiene 130, ¿ya? Colombia tiene 80, y nosotros somos de los primeros, junto con Brasil. ¿Cómo se explica eso? Se explica por una ineptitud completa en el manejo de la pandemia. No hay otra explicación. Claro, todo el mundo dice, sí, los 30 años, todos los países de América Latina, uno más que otro, tienen 30 años de proceso neoliberal, porque eso viene la ola, ¿no? Desde 90 para todos. Entonces todos estarían igual o peor. No, es una gestión. Hay esos condicionamientos, hay seguramente, pero hay un problema de gestión. En este caso nuestro, yo creo que es principalmente de gestión, sin dejar de lado la cosa histórica, ¿no? Y la cosa de los últimos 30 años de neoliberalismo. Bueno, esa es una primera impresión general que me produce este discurso, pero como te digo, más me llama la atención que el señor no se da cuenta de la gravedad de la crisis en la que estamos, ¿no? El desastre al que estamos yendo y la responsabilidad principal que tiene él y su gobierno. O sea, eso es lo que más me llama la atención. O digo, ¿no? O es un actor, no es un personaje escénico, ¿no? O ha creído su propio discurso. Eso del 80% de las encuestas y los periódicos mermeleros que lo lustran, eso, de repente él cree que está haciendo una gran gestión. O sea, porque te digo, el discurso que se ha presentado, para mí, no corresponde a este país ni a esta realidad. Es a otra. Eso es una primera impresión que a mí me llama mucho la atención, Jorge.